Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, pues y además mejor porque estamos estudiando la palabra de Dios, concretamente el libro de Romanos ya en su tercera parte, así es que pues hemos recibido muchísima enseñanza porque Dios pues para eso preparó su palabra, ¿verdad? Para que lo escuchemos a Él y en este domingo pues vamos a estar revisando lo que Dios nos tiene que decir en el capítulo 13 de Romanos, que tiene que ver con un tema muy peculiar que a veces nosotros lo dejamos un poco marginal en nuestras vidas. Así es que pues vamos a comenzar con una oración y vamos a decirle a nuestro Padre: Señor, te amamos y te bendecimos porque tú nos amaste primero y también nos has bendecido grandemente. Tan solo basta ver este día y ver que pudimos caminar, levantarnos y estar aquí, Padre, para acercarnos al trono de la gracia. Y gracias porque nos permites acercarnos, porque tú eres el único que a través de tu Hijo Jesucristo pudo haber roto esa barrera, ese velo, para que nosotros pudiéramos tener acceso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestra máxima autoridad. Gracias, Padre, por toda tu revelación. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pues como ustedes se habrán dado cuenta, desde que empezamos esta tercera parte del estudio de Romanos, ¿qué observamos? Que de repente, hasta el capítulo 8, veníamos aprendiendo normas de doctrina, cómo fuimos salvos, cómo somos santificados y todo aquello que tiene que ver con la obra que hizo Dios en todos nosotros. A partir del capítulo 9, bueno, Dios hace un pequeño giro para poner sus ojos en el pueblo judío, y en los capítulos del 9 al 11 nos habla acerca de ese pueblo escogido. ¿Y por qué lo hizo? Porque la carta está escrita a la iglesia de Roma. En esa época, la gran mayoría de las iglesias estaban formadas por judíos, pero también por gentiles. Y en Roma especialmente, imagínense la relación que había entre los judíos y los gentiles romanos o griegos, que de alguna manera los romanos admiraban a los griegos con todo y lo que era el imperio, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta ahí que esa mezcla en la iglesia requería de mensajes especiales, ¿sí? Y este mensaje del capítulo 13 está enclavado en el cambio que hace Dios cuando a partir del capítulo 12 dice: ahora ya no se trata de doctrina, ahora se trata de que pongas en práctica todo lo que he enseñado. Y punto primero, para empezar tienes que vivir de una manera distinta. Tienes que vivir como si te estuvieras sacrificando vivo diariamente a mí. Y el sacrificio implica morir. Y eso es lo que quiere Dios, que tengamos un sacrificio, como dice allá en el versículo 1 del capítulo 12. Y que como resultado de eso nos transformemos para que ya no nos amoldemos al mundo, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué más queremos? ¿Sí? Y entonces, puesto ese ladrillo principal de esto que nos va a enseñar a partir del capítulo 12 y hasta el 16, dice Pablo a la iglesia, le dice: bueno, pues manos a la obra, pongámoslo en práctica. ¿Y por dónde empezamos, Pablo? Empieza por ti. Y empieza: no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener, ni más ni menos, el que Dios tiene de ti. Y síguele con los hermanos, y síguele con el servicio, porque yo he dado dones, y el que sirve, hágalo sirviendo. Parece una redundancia, lo es, porque Dios quiere que lo entendamos. Y no se queda ahí, tiene que seguir el cambio. Y el cambio va con todos los hombres. Tienes que cambiar respecto de todos los hombres. ¿Cómo los ves? Oye, los inconversos también los inconversos. Todos los hombres.
Y no se queda ahí, también tus enemigos. Tienes que cambiar a cómo ves tus enemigos. ¿Te imaginas que un enemigo te diga, oye, tengo hambre, pues te invito a Vips? Pues eso es una locura para nosotros. Pues claro, porque el hombre natural, como dice allá en 1 Corintios 2:14, no entiende las cosas que son del Espíritu. ¿Sabes cómo las quiere entender? Con su mente o con su corazón nada más. Y nosotros somos un todo. Tenemos que poner en juego la mente, el corazón, el alma, el espíritu, todo. No nada más una cosa. Y ahora sigue escalando. Ya nos sorprendió con que también a todo hombre y también a los enemigos. ¿Sí? Pero ahora dice también las autoridades. Y esto es lo que vamos a tratar hoy. Y imagínense una iglesia compuesta por gentiles y por judíos que escuchan de Pablo una carta que seguramente leyeron, en donde les dice a los judíos: sométase toda persona a las autoridades. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Sabes quién gobierna en esta época? El Imperio Romano. El Imperio Romano es terrible. Bueno, tuvo de todo, ¿no? Hay que decirlo. Pero el Imperio Romano es terrible, conquistaba y conquistaba. En esa época justamente que escribe Pablo, es cuando empiezan a traer las tropas para decir: queremos la Pax Romana. ¿Sí? Pero era un pueblo militar y también, dicho sea de paso, jurista. ¿Sí? Tuvo los mejores juristas de su época: Constantino, Gallo, Ulpiano, en fin. Y ahora imagínense que los judíos escuchan que se tienen que someter a ellos. Pero déjenme decirles que el Imperio Romano, si con alguien tuvo cierta condescendencia, fue con los judíos, ¿eh? Les permitían cosas que a otros pueblos no les permitían. ¿Y por qué creen? Porque sabían que eran pueblo de Dios. Ellos habían escuchado acerca de Dios. Que no creyeran es otra cosa. Pero si ustedes leen cartas de Cicerón, por ejemplo, van a darse cuenta que él sabía que había un anuncio de que venía el Mesías. O sea, no ignoraban eso. Y dentro de todo eso, Dios puso algo de temor en ese imperio para que le tuviera ciertas consideraciones al pueblo de Dios. Y déjame decirte que el pueblo de Dios, los judíos, eran de los más levantiscos, de los más difíciles. Sí, los judíos no eran sencillos. Pueden leer Paralelipómenos. ¿Sí lo han leído? ¿Sí? Los macabeos es lo mismo. ¿Sí? Y todas las rebeliones que hubo. Y el pueblo judío no fácilmente se sometía, no quería al imperio. Ahora les está diciendo Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores. Pero Pablo no nada más se lo está diciendo al pueblo judío, se lo está diciendo al pueblo judío actual. ¿Cuántos judíos hay aquí? Ustedes no son judíos. ¿No son judíos por la fe? Sí, por supuesto. Entonces nos está hablando a nosotros. ¿Nos cuesta trabajo someternos a las autoridades? Por supuesto que sí. De todo tipo. Los papás, los maestros, los pastores, los policías, los gobernantes. ¿Nos cuesta trabajo o no? Claro que nos cuesta trabajo. Porque somos el pueblo de Dios y decimos y pensamos de esta manera: Dios nos ha libertado. Si nos libertó de las potestades superiores, como dice allá en Efesios 2, antes estabas como hijo desobediente, ¿verdad? Siguiendo la corriente ¿de quién? Del príncipe de este mundo. ¿Sabes que seguíamos la corriente de Satanás? Y Dios nos liberó. Pero nos liberó de las autoridades celestiales. Nosotros no tenemos ya que ver nada con Satanás. Satanás para nosotros está vencido, está derrotado. No tenemos que ponernos a luchar con él. Dios ya lo venció.
Por eso cuando veo esas iglesias que animan a que, y vamos contra, pero eso no es bíblico. ¿De dónde lo sacan? ¿Sí? Porque ahorita que escuchaba las alabanzas estas que parecen medio bélicas, pero déjame decirte que Dios ha luchado todas las batallas de nosotros. Lucha la batalla de nuestro orgullo, de nuestro rencor, de nuestra falta de perdón. Él la lucha, porque nosotros no podemos. Y dentro de ese contexto, somos rebeldes con la autoridad. ¿O alguien de aquí nunca le faltó al respeto a su papá? No me digan. Bueno, yo les platico a mis hijos y les digo, yo nunca le falté al respeto a mi papá. Y me dicen, es que murió cuando tenías 1 año, por lo que sea. ¿Sí? Pero somos rebeldes a la autoridad. Ahora, ¿esto para quién va dirigido? Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Al mundo? Pues el mundo no entiende lo que dice Dios. Está dirigido a los hermanos. De hecho, si tú empiezas a leer el capítulo 12, que es donde arranca toda esta parte de la enseñanza, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Está escribiendo para nosotros, para el pueblo de Dios que se tiene que someter a las autoridades superiores. ¿A cuáles? A las terrenales. Porque a las celestiales esas ya nos liberó. Nada tiene que ver Satanás con el creyente. Nada. Nosotros hemos enseñado que un creyente no puede ser poseído. No hay manera, porque tienes el Espíritu. Está ocupando tu cuerpo. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con Belial? Dice la palabra de Dios, nada. ¿Sí? Entonces ya fuimos libertados de eso y nos tenemos que comportar como tal, pero nos dejó en el mundo. Y cuando recibimos a Cristo, adquirimos una nueva ciudadanía. Somos ciudadanos, ¿de dónde? Del reino. Pero no estamos todavía en esa época. Va a llegar un momento en que llegue la época en que ya estemos con Dios y nos olvidamos de la tierra. Pero mientras Dios nos dejó en la tierra con un propósito. Y para que nosotros podamos dar un correcto testimonio, tenemos que someternos a toda autoridad superior. ¿El creyente está exento? Claramente Cristo dijo que no. Acompáñame a Mateo 17. Mateo 17. Vamos a ver algunos pasajes. Normalmente damos predicaciones expositivas. Hoy va a ser una mezcla expositiva con temática porque lo merece el tema. Y quiero que veas el versículo 24 del capítulo 17 de Mateo. ¿Ya están? Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, cobraban los impuestos. Y le dijeron, vuestro maestro, o sea Cristo, ¿no paga los 2 dracmas? Pues ¿quién es? ¿Sí? Él dijo, sí. Pedro dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, Jesús sabía lo que le había pasado a Pedro y lo que le habían dicho. Y él no sabía, se turbó, dijo, ¿y tu señor no le entra con los impuestos? ¿O qué? ¿El que está exento? ¿Sí? Y dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Una pregunta retórica, ¿verdad? Pedro le respondió, pues de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, fíjate, para darles el honor, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo, dáselo por mí y por ti. Ese es un ejemplo, justamente de someterse a la autoridad. Y estamos hablando de Cristo, ¿sí te das cuenta? Así que cuando nosotros leemos, sométase toda persona, es toda persona. Y tú y yo somos los primeros. A las autoridades, y fíjate cómo les llama, superiores. Dios puso a las autoridades por encima de nosotros. Claro, tienen una autoridad delegada.
El único que tiene autoridad original es Dios. Es el único. Y Él la delega en el papá, en el maestro, en el pastor, en el policía, en todos los que mencioné. Porque Él quiere gobernar a través de ellos. Porque si no va a haber desorden. Como se lo dijo allá en el capítulo 9 a Noé. De hoy en adelante va a haber gobierno, Noé. Ya no va a ser como era antes, que cada quien hacía lo que quería. ¿Sí? Las peores circunstancias que ocurrieron fueron desobedeciendo la autoridad de Dios. Adán pecó porque desobedeció a Dios. ¿Y cómo se puso el mundo? Tuvo que mandar el diluvio. Y muchos piensan que el primer gobernante que hubo, yo alguna vez incluso lo dije, fue Nimrod, ahí en el capítulo 10, poderoso cazador delante de Dios, que no creía en Dios. Pero no, fue Noé. Y a partir de ahí vemos cómo Dios trabaja con las autoridades. ¿Y por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Cada persona a la que Dios le delega su autoridad es de parte de Dios. Oye, pero si no se lo merece, no importa. Oye, mira cómo se comporta, cómo lo puso a él. Ese no es asunto nuestro. ¿Te acuerdas allá en Daniel? El pasaje de Daniel, ¿verdad? Nabucodonosor y su hijo Belsasar, que eran muy buenos. Y Ciro era muy bueno. Y Darío era muy bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de las autoridades superiores, estamos hablando de autoridades que están puestas de parte de Dios. Y por eso nos tenemos que someter. Porque ha sido la voluntad de Dios. Y si nosotros no lo entendemos, nos oponemos a Dios. Porque termina diciendo el versículo, y las que hay, la que tú quieras, y las que hay, por Dios han sido, escucha esta palabra, establecidas. La palabra establecidas es un sinónimo de constituidas. ¿Has oído la palabra constitución? Norma máxima casi en todos los países que tienen un régimen como el nuestro. Pues eso es. Las ha constituido. Las ha puesto no para que tú le saques la vuelta ni nada, sino para que te sometas a ella. Nos sometamos a la autoridad. En el capítulo 4 de Daniel, seguramente lo has leído, Nabucodonosor tiene un sueño y nadie se lo podía interpretar. Y se lo interpreta Daniel y le dice, ¿qué es esto? Y dice, bueno, pues es un árbol muy grande, Dios lo hace crecer mucho, y hay aves y se alimentan, y hay animales que están ahí abajo, bajo la sombra. Es decir, en pocas palabras le está diciendo, levanta algo poderoso. Y le dice, bueno, ese es el sueño, ahora interprétamelo. Porque Nabucodonosor no era tonto, le decía, no te voy a decir el sueño, tú me tienes que decir lo que soñé. Porque si yo te lo digo, pues me vas a inventar la interpretación. Ahora, ya me dijiste el sueño y es cierto. ¿Qué significa? Dice, ese árbol eres tú. Y Dios te ha levantado como un árbol fuerte, como una autoridad. Y has traído mucha bendición al pueblo. Si han oído de cómo Babilonia era en la época de Nabucodonosor, ¿verdad? Con las 7 maravillas y una de ellas, etcétera. Seguramente lo aprendieron en la primaria y secundaria. ¿Sí? Dice, pues tú eres ese árbol. Y eras muy próspero, como ningún otro. Pero ¿sabes qué? Ese árbol va a venir a menos. Y se le van a caer las hojas. Y ya no va a dar sombra. Y le va a ser quitado su fruto. En pocas palabras le estaba diciendo, te van a quitar tu poder y tu reino. Y no es suficiente eso. Vas a tener que vivir como bestia. Y así vivió Nabucodonosor un tiempo. Y vas a vivir como bestia. Pero le dijo Daniel algo importante. Pero esto va a ocurrir. Y Dios va a restablecer tu reino y tu autoridad y tu poder cuando reconozcas que el cielo gobierna.
Tremendo, ¿no? No hay autoridad, dice, y las que hay, como Nabucodonosor, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Él pone reyes y quita reyes, porque Él es el Rey de reyes. A veces nada más lo decimos así, Rey de reyes, y es de 3 veces santo. Pues no es 3 veces santo. Es santo, 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 que es distinto. Parece lo mismo, pero no lo es. Y luego sigue diciendo el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido, a lo constituido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Una de las cosas por las cuales nosotros a veces no nos sometemos a las autoridades y nos oponemos a las autoridades, como dice aquí, de modo que quien se opone a la autoridad, nos oponemos, ¿sabes por qué? Porque pensamos que tenemos un concepto correcto, que razonamos de una manera correcta. ¿Y sabes en qué lo fundamos? Esa autoridad es mala. ¿Por qué voy a pagar impuestos si se van a robar mis impuestos? ¿A poco no razonamos así? Los invierten mal, no saben de economía. Y puede ser cierto, pero eso no es excusa. El hecho de que una autoridad comete errores y haga lo malo, no te autoriza para que no nos sometamos a esa autoridad. En la Biblia hay registro de muchísimos casos en que las personas, pensando que obraban razonablemente, se resistieron a la autoridad, se opusieron a la autoridad y pagaron las consecuencias. Te puedo poner muchos ejemplos. Uno de ellos, volvemos a Noé. ¿Te acuerdas de lo que pasó con Noé? Después del diluvio, sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. ¿Qué hizo la máxima autoridad que existía en ese momento? ¿Sabes lo que hizo? Se embriagó, se emborrachó. ¿Es bueno que la autoridad se emborracha? Por supuesto que no. ¿Eso le resta dignidad? No, porque la puso Dios. La dignidad no depende de nosotros. Por eso cuando pasamos aquí nosotros nos decimos no soy digno. Pues eso se da por hecho que no somos dignos. Porque nuestra dignidad de estar aquí no es por nosotros, es porque Cristo nos da esa posibilidad. No nos la ganamos. No hicimos un curso, no tomamos homilética, no nos graduamos una vez una persona me dijo, oye Luis, yo ya terminé el seminario, ya quiero ser pastor. No, no es así. Así lo ha hecho el mundo. ¿Verdad? Pero yo conozco pastores que apenas saben leer y escribir y son buenos pastores. Porque Dios es el que los levanta, no por el mérito de nosotros, sino por el mérito de Cristo. Imagínate a Noé, ¿qué ejemplo le estaba dando a sus hijos? ¿Del cual era su autoridad? ¿Con qué moral podía pararse frente a sus hijos? Habiendo hecho lo que hacía, porque no nada más se emborrachó, se puso de torito, porque sí sabes qué pasó. Estaba desnudo. Y ni siquiera tenía conciencia de que estaba desnudo. Y se acerca a Cam y lo ve. Y va y le platica a sus hermanos. No tuvo respeto de la dignidad de la autoridad. ¿Qué debió haber hecho Cam? En cuanto se dio cuenta, irse. Y resolver el tema de alguna manera, como lo resolvieron sus hermanos. ¿Sabes lo que hicieron sus hermanos? Sem y Jafet. Se pusieron, tomaron un lienzo, una capa o qué sé yo, y se fueron de espaldas hasta su papá y lo cubrieron. Él atentó contra la autoridad y se había emborrachado. ¿Y eso qué? ¿Eso me autorizaba para afectar la dignidad de esa autoridad? Las consecuencias fueron graves. En cuanto recobró la conciencia Noé y le platicaron lo que había pasado, maldijo a Cam.
Y dijo: vas a ser siervo de tus hermanos. Y bendijo a Sem. Y su reino todavía prevalece, porque de ahí viene David y de ahí viene Jesucristo. Y Jafet, de ahí vienen los que comparten el evangelio. ¿Y todo por qué? Y parece una tontería, ¿no es cierto? No, Luis, es que esa autoridad, pues mira, la verdad, eso no nos interesa a nosotros. ¿Quién la puso? Si está en autoridad, si dice, como dice la palabra, si está en eminencia, fue puesto por Dios. Y hay muchos otros ejemplos. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Se rebelan. La rebelión no le agrada a Dios. ¿Quién fue el más rebelde de todos? Satanás. Él no se quiso sujetar a la autoridad de Dios. Lee Ezequiel 28 o Isaías 14 y te puede decir lo que pasó. Entonces, rebelarse es tener la misma conducta que Satanás. A lo establecido por Dios resiste. Y nosotros, como creyentes, debemos de recibir esta instrucción y someternos a la autoridad. Porque si no, vienes consecuencias, acarrean condenación para sí mismos. Dios no siempre usa a las personas buenas para sus propósitos, ¿o sí? Usó a Judas. Mira, ve a Hechos ahí cerca, 4, para que veas lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que tenemos que basarnos no es en lo que pensamos, nuestros sentimientos, muy emocionados y todo lo que tú quieras, sino la palabra que nos redarguye, que es la que nos limpia. Versículo 25 del capítulo 4 de Hechos. ¿Ya lo tienen? Que por boca de David tu siervo dijiste, porque David lo dijo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor, contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos se rebelaron contra la autoridad de Dios. Pero ve cómo termina el pasaje. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Dios utiliza a personas incluso que tú podrás decir: es que no se merece estar en ese puesto. Con mucha frecuencia, cuando tú compartes el evangelio, no falta quien te diga, y te pongo un ejemplo de alguien pecador en serio, como si nosotros no lo fuéramos. Oye, ¿y si Hitler se hubiera arrepentido? ¿Qué te preocupas de Hitler? Preocúpate de tu familia, preocúpate por Dios. A veces perdemos la noción de dónde estamos parados, ¿no? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué dice? Acarrean condenación. Te digo unos ejemplos, aparte de los que ya mencionamos, que recibieron fuerte condenación porque se resistieron. ¿Has oído hablar de la rebelión de Coré? Y de Datán y Abiram. Eran líderes y eran espirituales. Dios los había puesto para dirigir las cosas espirituales. Eso no es garantía, ¿sí? ¿Y sabes lo que hicieron? Murmuraron en contra de Moisés y Aarón. Y eso se contamina. Y 250 hombres lo siguieron. Y todos ustedes saben la historia. ¿Qué pasó? Los tragó la tierra. Y dice la palabra de Dios: y descendieron vivos al Seol. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y no es el único caso. Ahí mismo, en el capítulo 16 de Números, tú puedes ver que después viene toda la congregación.
dicen a Moisés y a Aarón, ¿por qué los mataron? Y dicen, ellos no fuimos nosotros, fue Dios que aplicó juicio por murmuradores. Oiga, no es para tanto, pues, hay pecados más graves, un chismecito cualquiera. No, Dios odia la murmuración, la aborrece, y además es contaminante. Vino toda la congregación a reclamar y a seguir murmurando. ¿Y qué hizo Dios? Mandó una plaga. ¿Sabes cuántos murieron? 14,700. Así es Dios con eso. Así hace valer Dios su autoridad. 14,700. Y no murieron más, ¿sabes por qué? Porque Moisés le dijo a Aarón, toma tu incensario y ve y ponte entre los vivos y los muertos para ver si Dios tiene misericordia. Y tuvo misericordia. Si no, quién sabe cuántos hubieran muerto. Toda la congregación ahí. Otro caso de murmuración, ¿te acuerdas? Los hermanos mayores de Moisés. Pues claro, era el chiquito. Nosotros somos los mayores. Nosotros te podemos decir lo que está bien y lo que está mal. Y eso que te casaste con la mujer cusita no estuvo bien. Y murmuraron de Moisés. Ahí tiene a los dos hermanos mayores murmurando de Moisés. Y Moisés lo único que hizo fue inclinar el rostro. Y Dios se dio cuenta. Y lo oyó. Y él no perdonó esa transgresión contra la autoridad de Moisés. Y les dijo, vengan los tres para afuera, a la puerta del tabernáculo. Llegan a la puerta del tabernáculo. Ahora ustedes dos vengan para acá conmigo. Yo soy el que levanta a los profetas. Y a este no lo levanté como cualquier profeta. No fue por sueños, ni fue. A él le revelo cara a cara. Él me mira y me escucha. ¿Por qué, dice Dios, tuvieron en poco murmurar en contra de mi elegido? Tremendo, ¿no? ¿Y qué le pasó? ¿Y qué le pasó a María? Tuvo que ir al dermatólogo, ¿verdad? Y Aarón pues dijo, no, yo ya entendí. ¿Sí? Porque ¿qué es eso? ¿Moisés había cometido un error? Sí. ¿Y eso nos autorizaba a salirnos de la autoridad y murmurar? ¿Sí nos damos cuenta del tema? Es increíble. Y como estos hay muchos otros ejemplos. Porque, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dios puso a las autoridades no para que el bueno tenga temor. ¿De qué nos está hablando Dios aquí? Nos está hablando de la conciencia. Oye, pero ¿y los casos, Luis, de persecución de cristianos y todo? Ese es otro asunto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del sometimiento a la autoridad. Porque además, como conocemos las escrituras y todo eso, pues de repente encontramos pretextos, ¿verdad? Y pensamos que son bíblicos, pero los estamos trayendo acá. ¿Sí? No aquí, en la palabra de Dios. Porque los magistrados, las autoridades, es un ejemplo de autoridad, no están para infundir temor al que hace el bien. El que hace el bien, pues está tranquilo. Que le puede pasar algo, ni duda cabe. Dios sabe por qué. Pero es una cuestión de conciencia. El cristiano, por causa de la conciencia, está tranquilo. No le importa, porque él está sometiéndose a las autoridades. ¿A quién se le infunde temor? Al malo. Dice la Escritura, el malo piensa todo el tiempo, está sospechando y que le va a caer algo. ¿Sí? Pues claro, ¿por qué? Porque sabe que es malo y que está haciendo mal. Y por causa de la conciencia. ¿Quieres, pues, no tener problemas de conciencia?
¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Cómo le llamaban a David? Dios, ¿cómo le llamaba a David? ¿Un hombre conforme? ¿Sí lo saben o no lo saben? Muy bien. ¿Por qué? Si cometió sus pecados. Pero David sabía bien lo que era la autoridad. No estoy yendo a los pasajes porque no nos daría tiempo y ya se me está acabando el tiempo. Pero si tú ves allá 1 Samuel 24, cuando David está huyendo de Saúl, porque Saúl quería platicar con él. ¿Qué quería? Matarlo. ¿Y qué llevó Saúl junto con él para buscar a David para platicar? ¿Qué llevó? 3,000 soldados. 3,000 personas para ir a buscar a una persona y matarla. Ese era Saúl. Y está David y se mete a una cueva allí en Engadi. Y de repente Saúl tiene una necesidad, entra a la cueva, le dice, pues mira ahí Saúl en la cueva, y le corta un pedazo del manto. ¿Qué sintió David cuando le cortó el pedazo de manto a Saúl? ¿Te acuerdas? Temor. Dice que sintió en su corazón temor. Ese siente una persona cuando está frente a una autoridad a la que deshonra. ¿Te das cuenta del significado que Dios le da a la autoridad delegada? Sintió temor, nada más porque le cortó un pedazo del jeans. Y dijeron, órale, dice David, es la oportunidad. Dice, yo no voy a pecar contra el ungido de Jehová, pero si es un rey perverso, eso a ti no te importa. Es autoridad, es que mi papá, Luis, tú no sabes cómo es, eso a ti no te importa. Tú te sujetas a tu papá. De locos, ¿no? Pues la Biblia dice esto, no yo. ¿Sí? Así es que cuando nosotros estamos frente a una autoridad, Dios espera que le demos 3 cosas: dignidad, respeto y honor. Y todo eso se traduce en obediencia. ¿Sí? Y no fue la única oportunidad que tuvo David. Más adelante, ahí en el capítulo 26, vuelve otra vez a Saúl a perseguirlo con 3,000 soldados otra vez. Y cuando están durmiendo en el campamento todos, Dios les hizo caer sueño profundo a todos. Ahí estaba también Saúl con su espada, su lanza al lado y toda la cosa. Y llegan y su general le dice, órale, dame chance. Tomó su lanza y con su lanza le dijo, ni te atrevas a tocar al ungido de Dios. ¿Y sabes cómo le llama cuando ya lo ve que se va a lo lejos y le dice, Saúl? Y Saúl voltea, soy yo, ahí de la cueva, soy yo. ¿Y sabes cómo le llama David? Después de que le dice, oye, pues, ¿qué te he hecho? Porque... Pero lo más interesante es que le dice, mi rey, mi señor. David a Saúl. Pero Saúl no se lo merecía, ni siquiera era obediente. Lo vemos ahí en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que Samuel le tuvo que decir, se complace más Dios en la obediencia que en los sacrificios. ¿En qué se complace más? En que yo, no, pero es que yo, mira, oro todos los días, leo todos los días, me reúno todos los días, tal todos los días y tal todos los días. ¿Y cómo anda tu obediencia? ¿Y cómo anda tu obediencia? Eso es lo que a mí me interesa, no tus sacrificios. Porque lo que tienes que hacer es un sacrificio vivo, morir tú.
No, es que yo tengo ganas de decir lo que pienso. No nos interesa ni a Dios ni a los demás. Ni menos que se lo andes platicando ahí. A ver, ¿a quién convences que piense igual que tú? ¿Qué es eso? Es impresionante. ¿Te imaginas? Pues eso fue lo que ocurrió en todos estos casos. Y todavía hay un pasaje más importante que muestra el temor que Dios tenía de Saúl, porque en realidad tenía temor de Dios. Resulta que en la última batalla que tuvo Saúl fue derrotado y se quería matar. Y se puso encima de su espada. Y no podía, le faltaban las fuerzas. Y un jovencito vino y se le trepó. Y lo ayudó y ¡pum! Y se mató. Y allá en el capítulo 1 de segunda de Samuel, tú puedes ver cómo este joven viene con David y le dice, ya se murió en el campo. Y todos los soldados. Y también Saúl, sí. Y Jonatán, ¿y tú cómo sabes que murió Saúl? Yo lo ayudé, yo lo maté. Y no solo eso, y saca y dice, mira lo que traigo aquí, la corona y la argolla. ¡Wow! Que le den la medalla del Congreso. ¿Cómo te atreviste a atacar al ungido de Dios? Llamó que lo maten en este momento. ¿Cómo? Así es el reino de Dios. No es como tú piensas. El reino de Dios es como dice la palabra, como dice la Escritura. Así es el reino de Dios. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Cuando tú lees el capítulo 9 de Génesis y ahí ves cómo empieza a trabajar Dios con Noé para poner autoridad, te vas a dar cuenta de esto, qué significado tiene. Porque es servidor de Dios para tu bien, porque si no va a haber desorden. Bueno, ahí ves que la autoridad misma crea desorden. No es tu asunto. Dios lo puso para eso. Si cumple o no cumple es asunto de Él, que va a dar cuentas con Dios. ¿O tú crees que Dios puede ser burlado? Ojalá hubiera un versículo que dijera, Dios no puede ser burlado. Sí lo hay, ¿verdad? Ahí en Gálatas 6, ¿verdad? Ah, mira, me acabo de enterar. ¿Sí? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Tu conciencia te acusa. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Las autoridades están puestas para eso. Y están autorizadas para poner leyes y penales. Y a veces decimos, pero ¿cómo la pena de muerte y todo eso? Ya darán cuenta ellos. Cada pueblo, cada lugar sabrá qué leyes tiene. Y cuando vemos que las autoridades ejecutan sus sentencias, pues a veces no nos gustan. Pero Dios dice, para eso los hice. ¿O para qué crees que les di la espada? ¿Nada más de adorno? No, dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino que dice, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia. ¿Quién es el que teme? Pues el que sabe que está haciendo mal, ¿verdad? Porque su conciencia lo acusa. No podemos evitar nuestra conciencia. Termina el pasaje diciendo, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, obedientes, la obediencia ante las autoridades. Tú ya viste lo que le dijo Dios a Pedro, ve y págale. ¿Sí? Paga lo que debemos, para que no los avergüences. No estamos para eso. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra.
Al que tributo, tributo, impuesto, impuesto, obediencia. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Un pasaje allá en Hechos 9 nos muestra cómo Pablo tuvo un encuentro con la autoridad de Dios. Y nosotros necesitamos tener un encuentro con la autoridad de Dios para de verdad entender lo que es la autoridad de Dios. Porque el que no respeta las autoridades, en realidad lo que está haciendo es no respetando la autoridad de Dios. Y entonces Dios a veces ha enfrentado, como enfrentó a Nadab y Abiú, ahí estos que fueron a ofrecer fuego extraño, que lo hicieron al margen de lo que su papá decía. Y murieron quemados. Y Pablo, que andaba ahí camino a Damasco queriendo matar a los creyentes, se enfrentó a Dios. Y hizo dos preguntas claves que demuestran que entendía. Le dijo: ¿quién eres tú? Así le preguntó. ¿Cómo le preguntó? ¿Quién eres tú, Señor? Se dio cuenta que estaba frente a una autoridad. ¿Quién eres tú, Señor? Y como tú eres la autoridad, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa de esas cosas contra el aguijón. ¿Y cómo responde al percibir la autoridad de Dios? ¿Qué quieres que yo haga? Y ahí aparece una vez en la Biblia un hombre, con todo respeto, no muy significativo, Ananías, y dice: ve allá a la calle tal, ahí va a estar Ananías, haz lo que él te diga. ¿Cómo? Sí, porque yo lo pongo. Y si yo te digo que tú estás sujeto a tu papá, a tu maestro, a todo lo que esté en autoridad, tú no puedes cuestionar eso. Porque las autoridades tienen dignidad, merecen respeto y merecen honra, porque Dios las puso. Y todo eso se traduce en obediencia. Hay muchos pasajes, por ejemplo, allá en Hebreos capítulo 3, en que la palabra obediencia es la misma que se usa para fe. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice, ¿cómo? Señor. No, pero pues yo, mira, respeto a la autoridad, le digo Señor a Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué es mejor? ¿Los sacrificios? Es que en tu nombre hicimos. ¿Qué es mejor? ¿Los sacrificios? No podemos argumentar ni que estamos haciendo una cosa buena, ni que estamos... Nada. Obediencia. ¿Sí? Dignidad, respeto y honra con quien Dios ha levantado como su autoridad delegada. Oremos. Señor, te venimos a decir hoy que entendemos muy bien lo que tú nos quieres transmitir, que hoy nos has hablado acerca de esas personas que tú has puesto en eminencia. No importa quiénes sean, no importa lo que nosotros pensemos, no importa lo que nosotros sintamos, porque no es cuestión de emociones, no es cuestión de razonamiento, es cuestión de obedecerte. Y gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado a someternos a todas las autoridades superiores, porque todas las que hay por ti han sido establecidas. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias porque hoy tú nos exhortas a ser obedientes. Nosotros podemos tener ideas de que estamos haciendo cosas importantes para ti, pero
tú te gozas más en ese corazón humillado que te obedece. Gracias, Padre, por tan grande enseñanza. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios bendiga.